Muy buenas a todos ustedes, muy buenas tardes Latam. Les habla Facundo Molina, aquellos que no me conocen. Resido en Buenos Aires, Argentina, padre de familia, 3 niños y unos cuantos años que me dedico a los mercados financieros. Por el 2001 empezó mi interés para desarrollar herramientas del trading. Conozco la operatoria en Forex y poco a poco empecé a introducirme en el mundo del estudio, de la educación. Luego, en el 2003, en el mes de marzo, abro mi cuenta real y luego de haberme desvinculado de mi trabajo anterior, una multinacional, empecé a operar mi cuenta y a focalizarme en querer tomarme esto en serio. En el 2005 y después de algunos años de operatoria, de desarrollar informes para algunos de los principales sitios, como en ese momento se hacía en FX Street, después trabajé y sigo colaborando con Investing y algunos otros sitios también de interés donde brindamos análisis, herramientas y hemos hecho también webinarios. Conformé MolFX, esta organización que me ha permitido conocer gran cantidad de los países en los cuales ustedes habitan, poder conocer un montón de personas, así que vamos a esperar ansiosos que de a poco vuelva toda normalidad para poder viajar y estar más cerca en la formación y educación presencial. Así que desde el año 2005 hasta la actualidad, con MoleFX venimos formando y capacitando traders en toda América Latina y España. En este momento a distancia, muy fuerte en la modalidad 1 a 1, así que esta es de alguna manera mi pequeña presentación. Hoy vamos a trabajar con una de las herramientas que se suele encontrar en algunos mercados más que en otros. Algunos mercados o algunos instrumentos tienen mayor fortaleza que otros, pero por lo pronto, y viendo que hay una gran cantidad de gente nueva, voy a utilizar esa pregunta que suelo hacer al inicio. ¿Quiénes de ustedes trabajan con cuenta demo? Si me pueden colocar la palabra demo. ¿Quiénes ya tienen cuenta en real? Sí, si me pueden poner real. Y aquellos que lleven más de un año en real, que me pongan pro, con un objetivo de saber que tienen un poco más de experiencia y trayectoria. Bien, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas personas. La idea es conocer más o menos el conocimiento de ustedes como para ver hasta dónde profundizo. Pero bueno, está bastante equitativo las personas que están trabajando con demo y algunos otros con real. Hola Germán, tiempo sin saber de ti, pero bueno, bienvenido también Germán a este webinario. Germán es uno de los pros, lleva varios años, tengo entendido, en mercados. Perfecto, muchísimas gracias Isaac, que me contesta que ha tenido muy poca experiencia, mucha gente en demo. Perfecto, con las dos me dice Andrés. Bueno, bienvenido a todos los comentarios, me ayuda un poco para ir avanzando. Y vamos a trabajar una herramienta que debería ser intermedia, no es inicial en lo que se refiere a capacitación, pero me parece algo importante y una herramienta importante. ¿Quién de ustedes me puede describir qué es un gap? Si saben qué significa y cómo lo llamarían. Y si alguno también se anima, eh, que me pueda decir qué le indica ese gap. Si tiene alguna utilidad, si sirve para algo, es alguna información. Bien, perfecto. Aquí Stephanie me dice que es una ventana. Excelente. Joaquín, una brecha. Brian me dice que es sin liquidez. Vamos a dejarlo por ahí, pero es una de las razones por las cuales se producen los gaps. Bien, brechas entre aperturas y cierres. Perfecto, Germán, muchas gracias. Joaquín, muy sincero, me dice mi idea. Bienvenido también. Vamos a ver si al final del día te llevas con algún concepto nuevo. Excelente. José me dice que es una diferencia entre el cierre y apertura. Para completar es donde no hubo precio. ¿Sí? O sea, entre el cierre y apertura donde no hubo precio. Perfecto. Andrés me dice huecos. Acá me dice Robert que sirve para medir la fuerza del mercado. Bien. Vamos a ver qué tipo de gaps me ayuda para medir si hay cierta fuerza en el mercado. Vamos a tomarlo un poco entre comillas por ahora. Acá me dice Gregorio que le sirve para sacar más de un stop loss. Más o menos, sí, no, más o menos, no.
dejémoslo ahí. Lógicamente, cuando se produce un gap, vamos a ver por qué razones y obviamente que se tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque había una orden de salida. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los stop loss y take profit cuando hay un gap, un agujero de precios. Gregorio dice, Fabio me dice, un gap es una diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura de un activo. Excelente, muy bien felicitado, diría mi maestra. Es un indicador de lo que aconteció en el premercado con el instrumento. Esta presentación nos llega al correo, las diapositivas, como hay muchas preguntas todas juntas. Bueno, lo que dice Fabio no siempre es premercado, depende del instrumento, Fabio. Esto es cierto, porque hay mercados que están operativos gran parte del tiempo y los gaps también se producen. A veces es por el cierre de mercado y la apertura por algo que haya sucedido en el durante. Entonces, los primeros precios que se dan a partir de los proveedores de liquidez, suele haber un espacio y se puede producir un espacio y eso sí es explicado por la carencia de mercado. En algunos otros activos, sí, porque el mercado está cerrado, puede producirse una diferencia entre apertura y cierre. Exactamente. Por eso es que nos vamos a ocupar hoy de Forex, de un mercado que en principio del domingo por la tarde hasta el viernes por la tarde no cierra, ¿sí? ¿Y por qué se producen? ¿Y qué momento? ¿Y qué nos dicen? Bien, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Me interesa muchísimo lo que me van comentando. Aquí me dice Stephanie, ¿las presentaciones nos llegan al correo, las diapositivas? No, pero tienen la suerte de que pueden acceder directamente a nuestro canal de YouTube, donde las grabamos y las publicamos directamente a aquellos que les interese y si quieran suscribir, dejar comentarios. En YouTube nos buscan como Molefex, creador de traders. Acá abajo está el isólogo, creador de traders es lo que nos define y en principio es nuestra misión, nuestra visión, el motor hacia dónde vamos, ¿no? Formar operadores. Aquí hay un par de respuestas más que voy a leer, así después directamente arrancamos y me pongo de lleno. Imagino que es igualmente un riesgo o una oportunidad, dice Joaquín. Vamos a ver cómo te respondes eso, ¿sí? Si es una cosa u otra. Imagino que lo que careces es de información, pero a veces con información podemos alinear y avanzar. Bien, vamos a dejar aquí, hay varios comentarios más que son más que bienvenidos y por favor los aliento, porque es la única forma de poder estar en compañía, leer sus comentarios, sus opiniones y también, lógicamente, saber si me están siguiendo, si se aburrieron o lógicamente no entienden nada, porque es muy probable. O puede pasar porque desconozcan de estos temas, o puede pasar tranquilamente porque sea un desastre yo en mi explicación, por lo cual es más que bienvenido que me estén llamando la atención. Pero bueno, vamos a hacer simple y sencillo, esa es una cosa que me gusta a mí en todo. Claramente los gaps son movimientos bruscos, no hay ninguna duda, en eso estamos todos de acuerdo. Hay una razón, un argumento que algo movió el precio en forma brusca, entonces se produce un agujero. ¿En dónde se produce un agujero? Entre el cierre y la apertura. Puede ser en un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15, de un día, de 4 horas, pero puede producirse un agujero. Estamos hablando gaps en mercado Forex, ¿sí? Hay otros mercados, como por ejemplo el de acciones, que cierra y abre y gran cantidad de los gaps se produce lógicamente en los cierres y aperturas de la jornada. Bien, y es lógico, ¿por qué? Porque sucedieron cosas en toda esa cantidad de tiempo que podrían afectar los precios de apertura. También se conoce la palabra interés abierto, ¿sí? Ese interés abierto en el mercado accionario influye en que se produzcan gaps. Pero en el mercado de monedas, un mercado que tiene ciertas características que vamos a ver, no deberían producirse estos huecos y cuando se producen por algún movimiento brusco, que no nos importa conocer la razón, no, pero nos está diciendo que algo sucedió. Bien, bárbaro, perfecto. Aquí Felipe dice, no entiendo cómo hay gente que se aburre en el trading. Bueno, preguntaba a mi mujer, no lo entiende, se aburre y está enojada conmigo porque vivo mirando las pantallas y estando frente a mi vicio, como le dice. Pero bueno, hay que tratar de explicarle a sus mujeres y o a sus maridos o a sus parejas, a quien tengan al lado de ustedes, porque nos demanda mucho tiempo y nos apasiona.
por lo menos es así. Vamos para adelante un poquito más con esto. ¿Qué nos indican los gaps? Hay 3 tipos de gaps, por eso es importante conocer qué nos indican. Uno, por ejemplo, se puede producir ese agujero, ese movimiento abrupto, por un movimiento de continuación. Cuando se producen veloces movimientos tendenciales, tanto a favor de un movimiento alcista como también una fuerte caída, un movimiento de pánico, van a ver que hay momentos donde se producen aceleraciones tan veloces que se empiezan a dejar gaps. También hay gaps de rompimiento, ¿sí? Los cuales, ante un mercado en consolidación y agotamiento, se puede producir, lógicamente, un gap adelantando un posible cambio. Y también se producen, hablando de los 3 tipos de gaps que existen, los de agotamiento, que se producen en los finales de las direcciones tendenciales. Esto podríamos decir que son los 3 tipos de gaps que hoy existen y en principio tienen características diferentes que las vamos a ir viendo. Acá se ríen un poco cuando dice seguramente los comentarios sobre mi mujer, pero bueno, es una ídola, ciertamente muchos años conmigo y me ha visto que hay noches que no he vuelto nunca a la cama porque me he quedado al lado de la pantalla. No lo recomiendo, no es saludable, ni para uno mismo, ni para el matrimonio en mi caso, ni para la familia. Pero ha sucedido, sobre todo cuando uno se apasiona con ciertas cosas, como por ejemplo lo fue la votación del Brexit, que estuve toda la noche atento, ¿sí? al recuento de votos y me quedé hasta muy tarde viendo cosas que para mí era ver extraterrestres. Fue fantástico. Independientemente del trading, fue fantástico lo que se vio. Bien, perfecto. Consulta, ¿es lo mismo la apertura? ¿Es lo mismo apertura que compra, cierre que venta? Perdón, uno opera una cuenta, dice Mari. Bienvenida, Mari, al mundo del trading. No, no es lo mismo. Compra y venta son las posibilidades o opciones que vos tenés de entrar al mercado. Vos podés comprar o podés vender. Lo que hablamos de cierre y apertura es una sesión. Un día abre a determinada hora, ¿sí? De hecho está abriendo en horario GMT, Greenwich Meridian Time. Entonces el día está cerrando ahora en las plataformas y abre una nueva vela, ¿sí? Entonces hay un precio de cierre y hay un precio de apertura si tenés configurado o con gráficos de barras o con gráficos de velas, ¿cómo se llama tu tipo de gráfico? Bien, bien. Una pregunta más y avanzo porque probablemente sean respondidas durante la sesión del día de hoy. Aquí Felipe nos acerca. Cuando un gap toca el stop loss, imposible adelantarme un movimiento de esos o menos que haya un fundamental que se espera. Bien, me voy a anticipar, ¿sí? A esto que seguramente más de uno lo tiene como duda. ¿Qué pasa del otro lado? ¿No? O sea, nosotros tenemos una pantalla frente nuestra, ¿sí? Tenemos una cosa similar a algo así, ¿sí? Donde estamos con un gráfico, estamos con una cuenta y estamos con precios y movimientos de precios. ¿Estamos de acuerdo? Está genial. Pero de acá, donde estoy yo, y en este momento estoy compartiendo mi MetaTrader, ¿sí? En esta cuenta que están viendo ustedes en este momento, alguien me da los gráficos y alguien me provee los precios. Esto es así. Y alguien me provee el servicio para que yo pueda abrir mi cuenta, pueda hacer el depósito del dinero en garantía y tomar decisiones en toda esta cantidad de activos que aparecen acá al costado. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un gap? Cuando se produce un gap. No importa el fundamento, se está produciendo un gap, o sea, hay un agujero de precio. Se detuvo la plataforma y a los segundos, a los minutos o al tiempo aparece el precio distante. Lo que nosotros vemos, siempre teniendo en cuenta que del otro lado la entidad broker está haciendo las cosas en forma correcta, ¿sí? Nosotros eso no lo discutimos. Entonces, si la entidad broker está haciendo lo correcto, ni bien recibe de los proveedores de liquidez un precio, nos lo tiene que pasar a nosotros. Esto es. ¿Qué pasa si el precio está por debajo de mi stop loss? ¿Qué quiere decir? Que mi stop loss no cubrió, o sea, lo que me está diciendo, y esto puede suceder, es que el precio no abrió por debajo de mi zona de cobertura, y entonces, ¿qué sucede? Debería cerrarse la posición al primer precio que hay en el mercado. Entonces, uno puede solicitar los tickets,
¿sí? Entre el inicio del gap y la presentación, como para saber qué sucedió y cuáles fueron los últimos precios y los primeros precios. Y lo que debería hacer el broker es cerrarte la posición en el primer precio que encuentre. ¿Sí? ¿Qué pasa en otras plataformas? Muchas veces ha sucedido que no respetó, no cerró y el movimiento en contra fue mucho mayor y el daño fue mucho más grande. Esto es la realidad. ¿Qué pasa con los límites de ganancia? Bueno, acá hay algo, ¿sí?, que también depende de cada entidad broker, pero en realidad, ¿qué pasa si abre un hueco donde hubiese ganado mucho más dinero? Si uno me saca el primer precio, me debería sacar también el primer precio en límite de ganancia. Muchas veces y algunas veces en estos casos no sucede. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, son criterios comerciales de cada entidad broker. Y lógicamente, como esto es lo que sucede en un mercado, porque el mercado, el broker lo que debería hacer es trasladar lo más cercano a la realidad el movimiento de los precios, después pasa una decisión comercial si uno, ante una situación así, que lógicamente se da, no muy seguido, pero se han dado, algunos gaps han sido tan grandes como por ejemplo la intervención del Banco Nacional Suizo hace unos años, sí, que vimos un daño muy grande en muchas entidades brokers, pero pasó esto, ¿sí? O sea, pasó un agujero muy grande de precio y ¿qué sucedió? Bueno, si uno lee el contrato de la mayoría de las entidades broker en letras chiquititas, lo que está diciendo es que en realidad uno debería respetar el primer precio. Pero bueno, esto implicaría que hay cuentas que se hubiesen dañado de una manera muy fuerte. Quizás, espero, Felipe, haber podido responder un poco esto que me decías. Pero los gaps suceden, a veces suceden por alguna razón en la operatoria, son contadas, otras más seguidas son en las aperturas del mercado. Nos estamos concentrando sobre todo en el mercado Forex. Bien, perfecto. Voy a volver a la presentación porque quiero ir avanzando. Sobre todo hay mucha gente nueva que me parece que se lleve los conceptos de estos huecos, qué nos dicen y qué características tienen. Acá me quedo con esta. Tengo un triángulo simétrico en determinado índice. Me dice, veo que estás viéndolo, me dice. José, después lo vemos. Puede ser, no puede ser. ¿Sí? Vamos a concentrarnos un poco en los puntos. Después, ¿sí? Si querés, me mandas un correo y lo vemos y me pasas tu pantalla también. Bien, perfecto, excelente. Vamos a ver qué tipo de gaps tenemos, ¿sí? Y qué nos indican. Para esto, y entendiendo que va a ser una sesión en principio que quiero regalarles algunos conceptos para operar con gaps, me enfocalicé con el mercado Forex. ¿Por qué? Porque el mercado Forex es un mercado que tiene gran cantidad de las características del mercado eficiente. Seguramente alguno de ustedes que estudió economía, finanzas, mercados financieros en la universidad, le han hablado de la teoría de los mercados eficientes. Me voy a detener un poquitito porque en realidad después hay que distinguir qué tipo de mercado nosotros vamos a operar. El mercado que tiende a la eficiencia es aquel que se aleja de la posible manipulación. Ciertamente, le diría que casi todos los mercados de alguna manera pueden ser manipulados. Uno se preguntaría con qué ocurrencias son manipulados. Bueno, si nosotros vamos a la bolsa de comercio aquí en Argentina, les podría decir que hay tan bajo volumen que acotado horario de operatoria y otras características más que lamentablemente lo hacen manipulable. Manipulable por el gobierno o imputable por algún jugador que realmente con una gran cantidad de compras puede mover el precio del mercado. Distinto a un mercado como el Forex, donde el horario de operatoria es continua. ¿Qué quiere decir? Que desde se le conoce el mercado 24/5 porque desde los domingos por la tarde, con la apertura de los premercados asiáticos y luego con el mercado asiático hasta el viernes por la tarde cuando cierra el mercado americano, cierra Wall Street, tenemos, le diría, operatoria continua en casi todos los pares. Hay pares con mayor volumen operado y hay pares, lógicamente, que se los considera exóticos, que carecen de tanta cantidad de movimientos, por lo cual tienen un tipo de movimientos un poco más erráticos, tipo latigazo. Pero
el horario operatoria es continua y nosotros tenemos precio, les diría que en todo momento. Otra de las cosas, como estamos operando una paridad, podemos operar en forma bidireccional. Si vamos al euro dólar, implica que compramos euro vendiendo dólares, o si voy short en caso de posición bajista, lo que estoy haciendo es vendiendo euros para comprar dólares. Entonces siempre estoy comprando una moneda por otra, por lo cual me permite tanto ir al alza como a la baja, casi en forma sin características distintivas. Otra cosa importante es hacer un mercado, lógicamente, de cada vez mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque no solamente si se mueve por aquellos especuladores, que de este lado estaríamos nosotros, por todo lo contrario, nosotros seguramente casi incidimos en los movimientos de los precios porque nuestra operatoria, que ha crecido muchísimo en los últimos años, todavía sigue siendo muy pequeña. Hay otros jugadores más importantes, por ejemplo, los bancos centrales, ¿sí?, que son los grandes del mercado. Podemos hablar también de los grandes hedge funds, ¿sí?, que toman posiciones mucho más grandes, o hasta los bancos intermediarios que intervienen en el mercado, lógicamente, no solo a fines especulativos, sino también por transacciones comerciales, que lógicamente el mundo lo requiere el intermediario financiero para poder realizar transacciones. Entonces, hay empresas multinacionales donde, lógicamente, sus sucursales tienen que pagar sus empréstitos a la empresa matriz. Entonces, relativamente no le importa el centavo del yen a Toyota en Estados Unidos. Claramente tiene que pagar los empréstitos y obviamente tiene que asumir el precio que está. Por otro lado, también, ciertamente, el comercio internacional, que ha crecido muchísimo, ¿sí? Ni hablar ahora con toda la cantidad de plataformas de comercio internacional y la posibilidad de comprar en cualquier lugar donde la logística te llega a tu casa. Entonces, en ese momento uno tiene que comprar en dólares, en libras o en yenes, depende de lo que esté comprando, y cambiar su moneda local. Y la realidad es que obviamente que le va a preocupar si es caro o barato para poder hacerlo, pero no está mirando los centavos de la variación del día a día. Entonces, ¿qué voy a decir con todo esto? Que hay una gran cantidad de jugadores que están en el mercado, que su objetivo, ¿sí?, les diría, no es la especulación, pero son los que de alguna manera generan el gran volumen y los movimientos en el precio. Bien, espero haber podido responder. Entonces, estas características hacen del mercado Forex un mercado de difícil manipulación. No le voy a decir que es un mercado no manipulado, pero sí es un mercado de difícil manipulación. Dicho esto, se observa, y lo hemos observado, y esto es una característica directamente de Molefex, que el precio tiende a cubrir los gaps. Si yo puedo decir que el precio tiende a cubrir los gaps, de alguna manera es una de las partes de información que requiero. ¿Por qué? Porque cuando se produce un hueco y ese hueco en algún momento, y lo dejo ahí entre comillas, momento, porque la variable tiempo no la incluí, es cubierto, entiendo que podría ser un objetivo hacia dónde se va a dirigir el precio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto, bárbaro. Excelente, gracias por lo que me van respondiendo, entiendo. Entonces, antes de reconocer gaps, voy leyendo algunas de las preguntas que me van diciendo. Aquí Felipe me agrega, el tema es que cuando un gap toca el stop loss, imposible adelantarse un movimiento de esos a menos que haya un fundamento que se espera. No te digo, Felipe, de que el gap se produce cuando estás dentro del mercado, sino cuando estás observando el mercado. Y cuando detectás ese tipo de hueco, ¿qué acciones podés hacer? Vamos a ver si te la respondes el día de hoy. Perfecto. ¿Qué pasará con el gap que ocurría por el split de Apple? Si uno tiene acciones de Apple compradas, ¿cómo afectaría ese gap? Pues el precio bajaría mucho. Augusto, vamos a focalizarnos. Gap en Forex es el tema del día de hoy. Lo vamos a ver en monedas, ¿sí? El gap que en este momento me estás haciendo mención, si querés, info@molefex,
me pasás la información y con precisiones de lo que estás hablando y de lo que haces mención, te brindo mis comentarios sin ningún problema. Bien, avanzo entonces con la sesión, que veo que están todos bastante concentrados en estos momentos. Vamos a ver qué tipo de gaps conocemos, ¿sí? Entonces, primero, acá en el gráfico los podríamos decir, hablamos que hay un gap de ruptura, luego de una tendencia, ¿sí? Hay un agotamiento, una consolidación, previa tendencia alcista, y pueden producirse los gaps de ruptura. ¿Qué pasa luego? Tenemos los gaps de continuación, cuando la tendencia claramente está firme y con dirección clara y toma velocidad, tanto en mercados bajistas como en mercados alcistas. Y por último, en los finales de tendencia, se empiezan a producir aquellos gaps de agotamiento que me dan una doble información. Ahora vamos a ver en detalle. Pero cuando empiezan a aparecer esos gaps, me están hablando de alguna manera que hay algunas señales que indican que, ojo, que la tendencia puede terminar. Vamos con el primero, los gaps de ruptura, ruptura, como ustedes quieran llamarlos, ¿sí? Suelen producirse en niveles críticos o de equilibrio. Nos referimos a una importante zona de soporte, una línea de tendencia, el margen inferior de un canal, claramente en un hombro, en un neckline de un hombro cabeza a hombro, todo hablando desde el punto de vista del chartismo, pero claramente hay una zona importante, ¿sí? Un nivel crítico o de equilibrio. Y claramente ese movimiento brusco nos indica el comienzo de un posible movimiento mayor, que, como bien lo dice este gap, es en contra de la tendencia previa. Bien, importancia. Es uno de los gaps que suele rellenarse, aunque sea parcialmente. Y generalmente en los movimientos de quiebre o de ruptura de zonas críticas, el que hace alusión a la función de completarlo es el famoso pullback. Al que no conoce el pullback, estamos hablando de entender el movimiento de los mercados a partir de la psicología de masa. Imaginen que si todos están para arriba, porque todos están para arriba, como por ejemplo en este momento están muchos todavía en el oro, en la plata o en el Standard & Poor's 500. Si se produce un movimiento contrario, todavía, y luego de tanta cantidad de tiempo a favor de una tendencia, hay personas, individuos, empresas, que siguen viendo la continuación de la tendencia, por lo que siguen ingresando órdenes. El pullback se explica como ese movimiento contrario al movimiento que se inicia, porque lógicamente hay una diferencia de aceleraciones y velocidades. Entonces, como bien lo explica Charles Dow en sus postulados, tiene que haber un movimiento de confirmación para que haya una extensión a continuación. La teoría de Dow y los postulados que hacen referencia a la confirmación del movimiento son espectaculares en la aplicación gráfica en una gran cantidad de ejemplos. Vamos al ejemplo, tomado sí, en tiempo real, hace muchos años, si mal no recuerdo de haber sido 2007, 2008, no me acuerdo mucho, pero estamos, por ejemplo, acá en la libra dólar en 4 horas. Un clarísimo canal alcista en dirección diaria. Fíjense que hay un doble intento a la baja, empieza a subir, necesitamos para trazar un canal alcista 2 mínimos ascendentes, un tercero para proyectarlo y un equidistante para terminar de trazar este canal. Entonces, tengo los 2 puntos, lo proyecto, lo extiendo y encuentro el canal que a partir de acá empieza a tomar vigor, ¿no? Esto es importante. La parte previa no, a partir del segundo o tercer apoyo empieza a tomar vigor y obviamente se confirma a partir del siguiente intento al alza. Vemos que hay una lateralización, un descenso, varios intentos sin poder quebrar esta línea directriz, pero fuerte gap a la baja e inicio de un movimiento en sentido contrario. Entonces, estos gaps lo que me están indicando es el agotamiento de la tendencia previa y la prolongación de un movimiento en tendencia mayor. Bien, perfecto, excelente. Gracias por los comentarios, son varios los que me están acercando. Vamos con el segundo tipo de gap, el gap de continuación. Estas rupturas, roturas, faltas de precio,
se producen claramente cuando la velocidad del precio en un movimiento claramente tendencial ya comenzó, y cuando hablamos y explicamos los movimientos del mercado, lo que estamos haciendo mención es que lo que se produce es que el mercado está descontando este movimiento. El mercado claramente ve el movimiento a la baja. Esto claramente lo estamos observando, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos de pánico que hablaba Charles, donde la velocidad de la caída es tan importante, ¿sí? Que nos asombra y a veces hasta te hace dudar dónde entrar. ¿Por qué? Porque el movimiento ya está iniciado y empieza la madurez del movimiento. Entonces, se está confirmando el auge de tendencia. Y la importancia de este tipo de gap, ¿sí? Es que no suele rellenarse, por lo menos en el corto plazo. Entonces, acá estamos viendo también, por ejemplo, la libra esterlina, la importante caída, fíjense cuando cotizaba cerca de $2 la unidad, hacia el año 2009, y a partir, lógicamente, de esa muy fuerte crisis, a partir del subprime en el sector hipotecario de los Estados Unidos, el dólar se fortaleció de una manera muy fuerte en el mercado, la libra, el euro han caído muy bruscamente, y lo que pudimos observar es que había claramente movimientos, y fíjense que estamos hablando de gráficos de 4 horas. Vean que no hablé ni gráficos de 1 minuto, ni de 5 minutos, ni de 15 minutos. Por debajo de 15 minutos lo tomo para un nivel avanzado, ¿sí? Requiere otro timing, requiere otra práctica, pero lógicamente nos da información. Nos da información y los invito a ustedes que la vayan observando. Entonces, encontramos gaps de continuación, lo cual, lógicamente, al hacer mención que no suelen ser llenados, o por lo menos en el corto plazo, son señales de entradas a favor de la tendencia. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Gracias a los que están atentos. Último tipo de gaps, los gaps de agotamiento. Y son los que empiezan a marcar el final del movimiento. Son esos gaps que se producen, ¿sí? A veces por falta de volumen, a veces por aceleración, pero en los movimientos de final de tendencia, donde uno ve subas y bajas sin sentido, quiere posicionarse a favor y pareciera que entra y se da vuelta, quiere posicionarse en contra porque está prolongando, está suponiendo el inicio de un nuevo movimiento tendencial y vuelve a subir. Esos movimientos claramente de consolidación, que luego que va y viene en varias oportunidades, uno dice, podría haber entrado en forma lateral y hubiese ganado un montón de dinero, pero esa es la parte difícil de trading. Cuando estamos en una clara tendencia alcista, uno ve y los libros dicen que uno debe comprar. Y la realidad es que los libros les faltan información, o por lo menos uno, al tomar esto que indica que uno debe operar a favor de la tendencia, y está omitiendo cierta información muy importante, que si alguien no se la dice a tiempo va a perder uno mucho dinero, ni hablar si estoy en tiempo real. Entonces, para completar este tercer concepto de gaps de agotamiento, son los que están marcando ese final, ¿sí? Y tanto el de agotamiento como el de ruptura se llenan siempre. Se llenan siempre. Son superados por la cotización, se completa ese gap y ¿sí? Esto puede aparecer muchas veces también en los que se llaman reversal day o islas de vuelta, ese movimiento y de vuelta. También los pullbacks, les decía, ¿sí? Pero en realidad ese movimiento y de vuelta el mercado tiende a cubrir el gap antes de continuar con su movimiento. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, dudas, preguntas, comentarios, que ya me encantaría ir un poquito a gráficos e ir viendo de alguna manera y encontrar algunos gaps y tratar de ver de qué manera se compartan. Aquí Felipe me dice, luego de un gap, ¿qué análisis le puedo dar al tipo de vela con el que abre el gap? O sea, aconseja tomar un respiro, continuar analizando antes de tomar posición. Bien, a ver. Primero, si encontramos un gap, lo más importante es tratar de determinar qué tipo de gap. Las grandes reglas, y los que están tomando nota, les doy algunos consejos. Hablamos que había 3 tipos de gaps, de continuación, de ruptura y de agotamiento. El de ruptura y de agotamiento claramente suceden cuando la tendencia no es del todo claro, cuando hay un ida y vuelta. Son los 2 gaps que me están anticipando
¿sí? Un posible agotamiento y reversión. Distinto es cuando hay un mercado en tendencia, nosotros nos fuimos, volvimos y se produjo un agujero y acelera. Entonces, cuando clasificamos los gaps, detectamos cuál es el posible comportamiento y tenemos información. En gap de agotamiento o ruptura, podemos operar a favor de la dirección para que el precio cierre ese gap. ¿Es información suficiente? Siempre recomiendo que tengamos algún otro argumento, alguna otra señal, una formación de velas, un indicador, algo que me diga que el precio se está deteniendo y va a ir a cubrir ese gap. Pero tenemos la otra información, hacia dónde debería ir a cubrirse ese precio. Bien. Distinto cuando vemos los gaps de continuación. Si el mercado está en tendencia, encontramos un agujero de precios, en principio lo que deberíamos hacer es apoyarnos a favor de ese movimiento. En este caso dejé detrás esta formación en sentido bajista. Si yo veo que abre y continúa, me está hablando que la tendencia es fuerte y yo debería entonces apoyarme a favor de la tendencia. ¿Bien? Perfecto. Me pregunta Nicolás, creo que justo lo dije recién, ¿cuáles son los tipos de gaps? Vamos a hablar y voy a volver a la figura de atrás para que les queden todos y hablamos siempre lo mismo. Tenemos el gap de ruptura o rotura, de continuación y de agotamiento. Bien, excelente. Germán me acerca una pregunta. Cuando hablas de gaps de aceleración, ¿a qué se refieren? ¿A los gaps de continuación? Hablo de aceleración de precio y clara aceleración del precio. Y los van a encontrar claramente con movimientos tendenciales. Hoy por hoy los mercados se encuentran claramente en tendencia, pero atentos que empiecen a haber algunas lateralizaciones y veamos una importante reversión o una fuerte caída, ¿sí? en próximas semanas. ¿Cómo identificar qué tipo de gap es? ¿Con qué herramientas nos podemos apoyar para confirmar la posible dirección del mercado? Bien, vamos a ir ahora quizás a gráficos y nos vamos a ayudar un poquito, Stephanie. Pero lo importante es lo que hablaba recién. En este gráfico un poco podemos concluir que hay tres tipos de gaps. Uno viene de una tendencia mayor, después de una lateralización se puede producir el gap de ruptura. La continuación, si el gap de continuación se da claramente en un movimiento tendencial. Y el de agotamiento, cuando venimos de un movimiento tendencial y se producen estos gaps, ¿sí? Se están produciendo sobre todo en los finales de tendencia. Quizás son los más difíciles de encontrar. Pero lo importante es detectar si el mercado está en tendencia o el mercado está lateral. A partir de ahí vamos a detectar qué tipo de gaps hay. Y bueno, y acá entonces vamos nuevamente al mercado y los invito directamente a analizar. Vamos a meternos, por ejemplo, en algún gráfico importante, algún gráfico mayor, por ejemplo. Vamos a buscar, quería buscar la libra dólar. ¿Sí? Vamos a buscar la libra dólar, un par que me ha regalado una gran cantidad de gaps. Vamos a definir directamente los gráficos, seguramente ya estén acostumbrados a visualizar este tipo de gráficos. Vamos a poner la plantilla y nos vamos a ir a gráficos. Vamos a ir a buscar semanales diarios. Voy a sacar las plantillas para poder ir con el scroll up para atrás y nos vamos a ir al pasado. ¿Sí? Nos vamos a ir al pasado unos cuantos años atrás, ¿sí? Para detectar qué posibilidades encontramos, ¿sí? Directamente en los gaps y qué nos dicen. ¿Sí? Estamos hablando de que nos encontramos, fíjense, máximos históricos de la libra esterlina, ¿sí? Máximos históricos. Y estamos en gráficos diarios. Fíjense, ¿sí? Que nos encontramos en un movimiento claramente tendencial. Alcista empezó a lateralizar, ¿sí? Y allá por el 2008 abandona la zona de los $2 la libra y empieza a ceder posiciones. Y fíjense, caídas importantes que se veían en gráficos diarios. Voy a ir agrandando las velas para ver qué tipo de movimientos empezamos a encontrar y qué se observaba. Entonces, fíjense que cuando uno mira en gráficos diarios y semanales, hay una importante relación entre el cierre y la apertura. De esta manera nosotros detectamos los gaps, ¿sí? Les voy a marcar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo encuentro esta vela, ¿sí? Fíjense que me cerró en la zona cercana a
1.9435 y la apertura de la siguiente vela es en 1.9428. De día a día casi no se producía de alguna manera ninguna diferencia y así se mantuvo en gran parte. Pero bueno, acá empezamos a encontrar algunos de estos agujeros que yo les decía. Fíjense acá, se los marco acá por un lado y se los voy a marcar con el precio. ¿Qué teníamos? Tendencia, falta de tendencia, movimiento lateral. Vamos a ver si los hago participar un poquitito. ¿Qué pasó acá? A ver quién se anima a decir qué tipo de gaps encontramos acá. Claramente lo estamos viendo en gráficos reales, 29 de agosto del 2008, ¿sí? Y luego el 31 de agosto, ¿sí? Claramente gráficos con un fin de semana en el medio. Muchísimas gracias, muy atenta la gente. Un gap ¿de qué? De continuación, como gran cantidad de ustedes de personas. Entonces, veo que el 29 de agosto del 2008 me estaba cerrando un 82.24 y me abre el mercado un 81.53. Estamos hablando de casi 80 pips de agujeros. En la libra es el promedio de movimiento en gráficos diarios, por lo cual claramente nos encontramos con un gap de continuación. Fíjense que siguió y que me mostró acá, ¿sí? 5 de septiembre del 2008, 7 de septiembre, por lo cual otra vez con la apertura y cierre semanal en la libra esterlina teníamos un cierre cercano a 1.7647 y la apertura, ¿sí?, cercana a 1.7793. Estamos hablando de una gran cantidad de puntos, 130 pips. Sí, posiblemente, exactamente, estamos teniendo un gap de agotamiento. De hecho, la fuerte caída empieza a lateralizar. Y fíjese lo que sucedió acá. Abrió al alza, sin embargo, el mercado primero fue a cubrir ese agujero y luego nos muestra un movimiento, sí, de recuperación mayor. Pero primero lo que hizo el mercado fue a cubrir. Se fue unos cuantos pips, pero fue a cubrir, a rellenar. Entonces, acá les voy a regalar una de las reglas que analizamos y compartimos generalmente con tus alumnos en MoleFX. La mayoría de los gaps en Forex, ¿sí?, la gran mayoría, por decirles arriba del 80%, se producen en las aperturas y cierres semanales. Cuando hablamos de un gap, mi recomendación es gráficos por encima de 4 horas, ¿sí? Dijimos por no menos debajo de 15 minutos. Bueno, a todas aquellas personas, sobre todo nuevas, ¿sí?, agujeros de precios por encima de 4 horas, quizás en 1 hora, y por lo menos que tengan 5 o 6 pips, que sean considerables. Entonces, en los pares principales, eurodólar, libra, franco suizo, dólar yen, en los secundarios, dólar australiano, dólar canadiense, dólar neozelandés, todos contra el dólar, que implica pares de importante volumen. ¿Por qué? Porque cuando hay un par con muy poco volumen, puede producirse un agujero de precio por falta de volumen, ¿sí?, sobre todo en los pares más exóticos. Entonces, este tipo de pares, ¿sí?, de altísimo volumen, los principales y secundarios, en gráficos de hora para arriba, me aparecen gaps por encima de 3-4 pips, en algún momento son rellenados. La mayoría de gaps, si quieren tomar nota, se suelen producir los días domingo, en la apertura de los mercados. Y la realidad, y esta es nuestra estadística, que suelen ser completados en las próximas 3, 4, 6 horas. No más de las siguientes 6 horas, el gap suele ser cubierto. Ahora bien, si no cubrió, ¿sí?, dentro de esas horas, la siguiente probabilidad de cobertura es en las próximas 24 horas. ¿Sí? Nos referimos al gap de ruptura y gap de agotamiento. Si dentro de las 24 horas, nos referimos después del día lunes completo, no terminó de cerrar el gap, entonces desde nuestra estadística no tenemos fecha cierta de cierre de ese gap. De hecho, fíjense, y lo van a encontrar, arrancamos con el libra esterlina y ahora vamos a seguir, que hay todavía agujeros de precios que todavía no han sido cubiertos, ¿sí?, y no exactamente de continuación. Pero como nosotros trabajamos con mercados con probabilidades asociadas, ¿sí?, acá no existe la certeza, tratamos de encontrar la mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, para concluir, Facundo, encontré un gap de agotamiento en la libra dólar el día domingo de 15 pips. Encontré una señal, una herramienta, tomé una posición
a favor del mercado para cubrir ese gap. Pero estuve esas 6 horas y no cerró, me quedé con la posición todo el día lunes, no me cerró. ¿Qué hago? Y debemos cerrar por tiempo, porque ya no tengo probabilidad asociada de que si pasó las 24 horas, el gap se vuelva a cerrar. Entonces quizás el riesgo es demasiado grande. Bien, espero haber sido claro. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Un gap sería un grupo de velas o una sola vela? Ya nos determina un gap, me dice Walter. Bueno, por ahí me equivoqué. Vamos a ir para atrás y voy a borrar. El gap, fíjate, te lo voy a ayudar a Walter a vos porque seguramente tu pregunta es de muchas personas. Acá tenemos una vela, ¿sí? Le hice lo más grande posible y te voy a marcar con un rectángulo desde el precio de cierre hasta la apertura de la siguiente vela, que te voy a marcar con otra flecha mirando para arriba, ¿sí? En ese lugar no hubo precio, ¿sí? No hubo precio. ¿Estamos de acuerdo? No sé si lo llegás a ver. No hubo precio. Hay un agujero acá. Hay un agujero, ¿sí? Recién lo decía. Entonces cerró el mercado acá, luego de haber hecho un mínimo, cerró, se subió, rechazó los mínimos, pero algo pasó del 29 de agosto del 2008 a la siguiente vela, sí que fue el 31 de agosto, que me dejó un agujero de precios que no me generó ningún máximo para cubrirlo, porque ¿de qué forma se cubre? Con un cuerpo de vela, o por lo menos con un precio que sube y baja y me deja una vela, un pabilo de la vela, un máximo. Entonces, acá se produjo un gap. Después seguimos para abajo y nos encontramos, voy a correr la flechita para hacerlo más claro posible, que luego de subir el precio, cerró aquí, pero abrió mucho más arriba, entonces me dejó otro agujero importante que no lo cubrió hasta la siguiente vela, donde luego, ¿sí? O con el cuerpo, con la mecha, no necesariamente tiene que formar un cuerpo, va a buscar y completar. ¿Bien? Eso es importante. Vamos a seguir un poquito más, a ver qué nos regala esta libra esterlina, que como puedo decir, fíjense lo que acabo de encontrar acá también. Voy a poner el OK. Acá nos muestra, ¿sí? En una continuación de este movimiento bajista, un cierre en 1.5921. Y fíjense la apertura, 57.40. Tenemos un gap importante, 57.30. ¿Sí? Estamos hablando de gaps de cientos de pips. Importantísimos, importantísimos. Pero haber Walter respondido. Bien, muchas gracias. Armando nos pregunta, ¿siempre debe cubrirse el hueco? La palabra siempre, usarla solamente es, siempre voy a usar stop loss. Pues siempre en los mercados financieros, Armando, no se utiliza porque son probabilidades. Estamos viendo que hay gaps que se cubren y hay gaps que no se cubren. Acá nos encontramos con otro gaps que fue de agotamiento, me marcó la corrección, se cubrió y después continuó. Acá también se volvió a cubrir. Recién Facundo me decía, ¿siempre se cubre? No. Las aperturas de mercado suelen cubrirse rápidamente. El mercado tiende a hacer un movimiento de cierre. Por lo cual, si los vamos a descubrir los días domingo, ¿sí? Entonces el mismo domingo, como mucho el lunes, me tiene que cubrir y luego después pierdo probabilidad. Entonces, si conozco la posible dirección hacia dónde va a ir el precio, tengo que buscar una señal de entrada, una zona para colocar mi límite de pérdida y tengo más información para poder tomar decisiones. ¿Bien? Perfecto. Si las colas de la vela cubren el hueco, ¿cuentan como gap? El gap, a ver si Stephanie, acá esta vela hizo un mínimo aquí, pero cerró acá. Entonces, esto es un tema conceptual de tipos de gráficos. Entonces, la siguiente vela, ¿sí? Estamos hablando de velas negras, abre acá, ¿sí? Con un importante agujero, hace una mecha que quizás la cerró, me parece que quedó algunos pips, me parece que si lo miro bien, el high fue 58.74, unos cuantos pips, no llegó a cubrirse 59.21, y la siguiente vela, ¿sí? La siguiente vela, ¿sí? Sí la cubrió, entonces abrió, me hizo un máximo que no cubrió el gap, continuó a la baja, retrocedió, abrió una nueva vela en sentido alcista después de dejar un mínimo, y ahí sí me cubre el gap anterior. Quizás ahora fue un poco más claro. Bien, perfecto. Más preguntas.
Aquí Joaquín me dice, entonces, de agotamiento en este caso, de ir con la tendencia, es agotamiento, podemos ir a cubrirnos y luego ponernos afuera de tendencia. Exactamente. Perfecto. Aquí Pablo me hace una pregunta bastante larga. A ver, si apareciera un gap en el oro dentro de la próxima semana, ¿cómo sabríamos que el tipo de gap sería? Ejemplos, el agotamiento, rompimiento con relleno. Bueno, a ver, hay que ver dónde lo encontramos. Estamos analizando acá el mercado en el pasado. Si se produce un gap, en este momento la tendencia del oro es una importante corrección bajista sobre una tendencia alcista mayor. ¿Sí? Todavía no encuentro argumentos de que me cambio de tendencia, más allá que la corrección se puede extender mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si encontramos ese gap en el oro o en cualquier instrumento, ¿sí? Tenemos que ver si tenemos información para poder detectarlo y a partir de esa información tomar decisiones. Y si no la tenemos, bienvenido a este mundo donde gran cantidad de veces uno no toma decisiones porque no tiene probabilidades asociadas. Esto es así, Pablo. No encontramos en todos los casos probabilidades asociadas. Aquí Arturo nos agrega algo más. ¿Le alcanza lo que gana en Forex y otros derivados para mantener a su esposa, hijos? Le pregunto porque planteo tener hijos en el futuro dedicándome de lleno al trading. Arturo, se puede ganar mucho dinero. Yo desconozco cuál es tu planificación y cuál es tu objetivo en el futuro. Pero si tú tienes la posibilidad de ser estudioso, de aplicar tus conceptos en forma correcta, esto es importante, tener tu estrategia de trading y tener un sistema que te dé más ganancias que pérdida, y te diría que me parece que podés ganar mucho dinero, muchísimo dinero. Piensen en estos momentos donde el mundo tiene tasas de interés cercanas a cero, donde las inversiones, ¿sí?, pagan muy poco, porque lógicamente los tipos de interés han bajado. Uno no tiene que generar 50% mensual como algunos prometen en este mercado, porque claramente que se puede generar mucho dinero, pero también se puede perder mucho. Si uno tiene un comportamiento correcto, con una buena estrategia, una buena administración del riesgo y sobre todo una importante personalidad, y le agrego un tutor, sobre todo a ustedes que están iniciando, créanme que pueden hacer un 2-3% mensual sostenible en el tiempo, y le diría que tienen profesión para rato. Voy a las últimas preguntas. Sí, ya estamos medio sobre el cierre. Algunos de ustedes veo que me están preguntando los datos de contacto, así que voy compartiendo todos los datos de contacto de Molefex. Sí, los voy saludando. Tienen nuestra página web, nuestra dirección de correo. A todos aquellos que les interesa seguir estudiando, tienen directamente en YouTube el canal Molefex Creador de Traders, donde pueden lógicamente acceder a una gran cantidad de información. Bien. Por favor, nada que agradecer a Pablo. Me es muy gratificante de mi parte que llegando sobre el final se hayan quedado con algún concepto, se hayan quedado con alguna palabra, con alguna idea o algo que les haya sido de utilidad y que no hayan perdido el tiempo. Si eso les ha sucedido, yo me siento muy gratificado. Bien, perfecto. No, por favor, al contrario, muchísima gente que me agradece, mucha gente que me saluda, bienvenido y devuelvo los saludos, y me consultan de cursos, precios, tutores. Bueno, ahí tienen directamente todos los datos para poder contactarnos. Sobre el mes de agosto, quedan poquitos días, estamos extendiendo un descuento importantísimo. Me animo a decírselos que es el 30% sobre los precios habituales para todas aquellas personas que quieran tomar nuestros cursos uno a uno, en los cuales me van a tener que sufrir porque yo estoy a cargo. Así que los voy saludando, les dejo un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana de trading. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.